Hola, soy Irene Vasco, escritora y formadora de lectores. Es muy grato estar en Lecturas al Aula para hablarle hoy sobre la obra de arte en los libros para niños. El libro álbum para mí es la mejor herramienta para formar lectores y va a ver por qué. Vamos a jugar a las adivinanzas. Adivina, adivinador. Si ponemos a un niño frente a estas dos páginas de libros, ¿cuál escogerá? Pues la respuesta automática, la que damos todos los adultos conociendo a los niños, es que elegirá la de Disney por razones muy evidentes. Eso es lo que ellos conocen, sus referentes, con lo que están familiarizados. No es por el colorido, no es por los personajes, sino porque lo conocen y ahí quedan atrapados. Todos sabemos que la imagen de la derecha va a ser la favorita. ¿Y por qué esa y no la otra? Porque esa hermosísima mujer que está en lo alto de la torre no va a ser la favorita de los niños que no hayan entrado en el mundo de la belleza escondida, porque desde que nacen los hemos expuesto a la imagen de la derecha, a la de Disney, y así ellos seguirán pintando con imágenes muy estereotipadas, a menos que los invitemos a abrirse a otras imágenes. Con mucha frecuencia yo oigo que es que eso no le interesa a los niños, que se aburren, que la música clásica para ellos no es, y yo les pregunto a los que me dicen eso, pero ¿es que acaso ese niño ha oído música clásica como para que pueda elegir? Uno no puede elegir lo que no conoce. Si solamente ha oído música popular y nunca ha estado expuesto a la música de otros compositores, no la puede escoger. Lo mismo que pasa con la obra de arte plástica. Si los niños no han visto un museo, ¿cómo van a pasar de Walt Disney o de cualquier otro de estas publicaciones a las obras de arte? Y de eso se trata cuando yo los invito a los niños a ver estos libros. Mirar cada imagen con mucha atención, fijándose en cada detalle, en cómo está vestido el personaje, cómo es su expresión, cómo es el colorido. Yo aprovecho que son imágenes llenas de posibilidades, de una gran riqueza narrativa, para llevar el ojo del niño hasta detallitos pequeñísimos a través de historias que se van inventando. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Porque ese gorila ya está sin brazos y está casi desnudo, se va a resfriar. Y en el otro lado, ¿qué estarán conversando esas personas en ese sofá? ¿No los estarán picando los zancudos? Y así, con historias, voy aproximando el ojo a los detalles. Cuidado con esa culebra que está allá arriba. Hagamos un recorrido por algunos de los grandes autores contemporáneos para ver cómo ellos llegan a su obra, pero también a través de la obra de los otros. Sendak, Donde viven los monstruos, el más clásico de los clásicos de los clásicos de los libros para niños, de los libros álbum. Él hace un juego maravilloso. Él pinta su habitación, la habitación de Max, donde comienzan a ocurrir los hechos, de donde sale Max para recorrer el mundo entero, y vemos la obra de Van Gogh. Y para mí es inmediato cómo se relacionan las dos habitaciones. Una cama sencilla, de madera, una mesita, una ventana, una puerta. Cuando un niño que nunca ha ido a un museo vea una imagen de la habitación de Arles de Van Gogh y haya leído y haya tenido en sus manos o
en su escuela, en el aula, en la biblioteca, el libro de Sendak, donde viven los monstruos, la relación será muy rápida. Podrá identificar a estos dos creadores y sentir que hay semejanzas. Vamos ahora con Anthony Brown. Este es un creador británico. Sendak no se puede olvidar que es norteamericano, pero bueno, los dos son grandes creadores. Uno está vivo, el otro ya está muerto, pero todos dos comenzaron sus trabajos más importantes en el siglo XX, al final del siglo XX. Anthony Brown hace un trabajo de simbolismo increíble. Cada una de sus ilustraciones puede ser leída y releída de muchas maneras. Por ejemplo, en la ilustración donde está la familia de Hansel y Gretel sentada alrededor de la mesa, se ve la pobreza, se ven las telarañas, se ven las paredes rotas, se ve una familia deprimida, se ve pues la desesperanza básicamente. Él siempre hace un guiño a sus lectores y pone un avión en el televisor. Aquí tal vez la imagen está muy pequeña, pero cuando tenga el libro en las manos va a ver cómo aparece el televisor y una sombra en el techo que es de un ave. Aquí tampoco se alcanza a ver bien, por eso es importante tener los libros. Esos son mensajes de esperanza. Él dice que en medio de esa pobreza humana, que además enfatiza con esta muñeca boca abajo en el suelo, como un pequeñito cadáver, por fortuna es de muñeca, pues él tiene que dar algo que anime, que el lector sepa que no todo está perdido, y usa aves o elementos voladores como el avión. Pero de todas maneras él siempre está usando rejas para mostrar cómo los humanos estamos atrapados detrás de rejas y rejas y rejas. En la Hansel y Gretel las sillas tienen rejas y todo es como en cuadraditos, y en la de Gorila, que está Ana acostada con su muñeco gorila, está atrapada en una cama maravillosa, en una cama muy confortable, pero encerrada entre rejas. No solo las rejas de su cama, sino las sombras de las rejas de su cama. Es decir, está realmente presa en su confort. Cuando los niños van bueno, aquí puedo seguir hablando durante horas de Anthony Brown. Los referentes del surrealista Magritte están presentes siempre en sus obras. Las proporciones de los grandes artistas ingleses que combinan muy bien los espacios, las partes pesadas con las ligeras, eso ya son elementos de composición. Pero cuando los niños ven una obra de arte así, están viendo una historia del arte, unos referentes que ya otros artistas han desarrollado. Y al descubrir esos detallitos, ese mundo simbólico del que estaba hablando hace un momento, como las rejas, van a comenzar a buscar historias. ¿Qué querrá decir el inglés in show aquí en esta imagen de las personas jugando tenis, por ejemplo? Otro norteamericano que a mí me encanta es Tommy de Paola, pero este es el libro que más me gusta de él. Esta es una historia de brujas y las brujas son mis favoritas, siempre serán mis favoritas, no sé por qué. Y con Estrega Nona él hace un juego maravilloso. Él lleva al lector, nos lleva a nosotros, a los niños, a la Edad Media, a la arquitectura de la Italia del siglo XIII, por ejemplo,
en donde había muchas iglesias, muchas curas y monjas. No sé si aquí ustedes van a ver, están las monjas que van ahí marchando arrodilladas como en penitencia, la arquitectura propia de la época en que todavía no había tantos detalles y sobre todo la manera como presenta los personajes. En el medioevo todavía no estaba desarrollado la perspectiva y todos los personajes eran como estatuas muy tiesas, así. Si se movían para un lado o para el otro tenía que ser completo. No, las telas no tenían movimiento, no había transparencias, no había miradas desde arriba o desde abajo. Todo era muy, muy, muy rígido y ese es el momento que Tommy de Paula elige para pintar a su estreganona. Recuerden que él no es un pintor medieval, él es del siglo XX, de final del siglo XX, pero una historia que le contaban a él de niño la lleva a esta época. Por otro lado, este otro norteamericano, Zelinsky, pinta a Rapunzel con toda la otra mirada, la mirada renacentista. Todo esa riqueza pictórica de unos años después del siglo XVII, toda utilizada para hacer un libro para niños, que tristemente después Disney tergiversó y convirtió en una de sus películas, Enredados, haciéndole perder toda este reflejo de una cultura. Aquí el autor utiliza las perspectivas. Ustedes pueden ver esa torre tan alta y esa bruja tan chiquita allá abajo, ver la riqueza de los jardines. Aquí este juego de los espejos que es muy propio del Renacimiento, el matrimonio Arnolfini de Van Eyck, contrapuesto a una de las imágenes de Rapunzel de Zelinsky. Ustedes ven que está el juego del espejo. En este espejo que está al fondo del matrimonio, se ve la imagen de ellos reflejada una y otra y otra y otra vez. Y eso en el Renacimiento era muy, muy frecuente. Aquí Zelinsky utiliza el juego del espejo con ese espejo que él pone sobre la mesa y que está reflejando el techo. Además, si ustedes se fijan en la textura de la pared y en las manos de esa mujer, de esa madrastra, de esa bruja, a mí inmediatamente me lleva a la Capilla Sixtina, a Miguel Ángel, a la creación del hombre. Las luces, los decorados, los juegos de sombras, eso para mí es un recuerdo inmediato del holandés Vermeer, o como se pronuncie, porque creo que así no se pronuncia, y esos interiores que él pintaba, para mí están presentes en Zelinsky. Y aquí está Rafael y Zelinsky. ¿Cuál es cuál? Yo ya ni sé. Dos sagradas familias con elementos muy parecidos, entornos parecidos, personajes parecidos, movimientos parecidos. Es decir, la Sagrada Familia de Zelinsky nos remite a los niños a la historia del arte y a la época del Renacimiento. Nada más evidente. Para los niños se convierte en un referente. Vamos a dar un paseo un poco más contemporáneo en la historia del arte. Vamos a La Bella y la Bestia, a Binet Schroeder, que le hace un
homenaje a la real autora de La Bella y la Bestia. Hasta ahora los cuentos que habíamos visto desde Hansel y Gretel, Rapunzel y Estrega Nona son de la tradición oral. Cualquiera puede interpretarlo, hasta Disney puede interpretarlo a su manera, convertirlo en lo que quiera, porque la tradición oral es flexible, hay interpretaciones, hay maneras de narrarlo, pero un cuento de autor no puede. Ese tiene que conservarse tal y cual alguien lo firmó. Y en este caso fue Madame Le Prince de Beaumont, que nació en 1711 y murió en 1780 en Francia, quien se inventó a La Bella y la Bestia y lo escribió. Así que eso tiene que conservarse y ningún Disney puede manipularlo. Esa es la parte triste de cómo se usan las creaciones de otros. Ahora, los ilustradores pueden interpretarlo mucho más libremente. Y aquí viene Remedios Varo, que comienza por hacer un retrato de la autora, de Madame Le Prince de Beaumont, y después a contar La Bella y la Bestia con las imágenes más oníricas, más surreales que yo haya visto en libros para niños. También está la referencia a Magritte, por ejemplo, aquí con las ramas, con las piernas de tigre o de leopardo, no sé qué raza será. Hay un ave aquí en el suelo, son referentes que a mí me llevan a Magritte, pero también me llevan a la pintora Remedios Varo, y puse imágenes de una y de la otra para ver estas referencias, digamos, qué recuerda a qué. Y por supuesto, Minette Schroeder no solamente está narrando la historia de Bella, sino que está poniendo el decorado de una casa francesa de la época, las ropas, un entorno que le da carácter a la historia. Ahora vamos a ver algo más contemporáneo todavía. Yo quiero hablar de los modernos. Por ejemplo, Elmer, el elefantito Elmer de David Mackey, no parece sacado de una obra de Paul Klee. Yo habría recortado la obra de Paul Klee con la silueta de Elmer y tendría ya a Elmer. Elmer también me recuerda a Monet. Parece muy raro que sea Monet porque el colorido de Monet no tiene nada que ver con Elmer. Pero hay otra cosa que David Mackey utiliza como referente de Monet. Monet, allá en Francia, en su sitio donde vivía en el campo, salía a pintar a distintas horas. Había el jardín donde había un puentecito sobre un jardín de nenúfares en el agua, y él lo pintaba de día, de noche, al atardecer, al amanecer, a pleno sol, a todas horas, en invierno, en verano, en primavera y en otoño. Es decir, el mismo puentecito, siempre distinto. Y David Mackey hace lo mismo con Elmer. Durante todo el transcurso del viaje de Elmer para cambiarse el color, para volverse color gris el elefante, en las palabras del libro dicen: en la misma selva de siempre, con los mismos elefantes de siempre. Y sin embargo, la selva cambia de página a página. Es la misma selva, pero contada con chubasco, con sol, con amanecer, con noche oscura. La selva siempre está cambiando. Es la misma selva de siempre, pero es otra selva de página a página. Así que eso también los niños lo pueden apreciar, que no hay que pintar
siempre el cielo azul, el árbol con el tronco marrón, las hojas verdes, la nube blanca, y romper con esa monotonía, ese estereotipo con el que con frecuencia crecen. Si la obra de arte está en sus manos, ellos crecerán también como creadores. Otra adivinanza: ¿a qué gran ilustrador o pintor, a qué época de la historia del arte pertenece esta obra? Pues es la obra de Jerónimo cuando tenía 9 años, uno de mis nietos. Para mí es claro que Jerónimo tenía esas referencias, ese mundo del arte dentro de sí, y no se conformaba con repetir imágenes, escenas, colores de los estereotipados de los que hemos hablado. Él ya estaba encontrando su propia voz, su expresión personal, y de eso se trata, de que todos tengamos nuestra voz. El arte es democrático, nos permite descubrir que somos iguales pero diferentes, que podemos expresarnos de 1000 maneras y aprender de respeto y tolerancia los unos de los otros. Y cuando los niños pinten, canten, escriban, produzcan sus propias obras, estas serán únicas, personales, tendrán voz propia. Podrán mezclar pinceladas de Cézanne con rayas de Picasso, querrán contar con las imágenes de Sendak matizadas con las de David McKee, descubrirán similitudes y referencias entre las obras de Anthony Brown y Magritte. Muchos creadores, muchas historias, muchas imágenes, muchos formatos, muchas técnicas, muchas pinceladas contribuyen a formar muchos lectores con mucho criterio. Del lector de literatura al lector de la vida, al escritor de su propio destino, solo queda un pequeño trecho por recorrer. Y colorín colorado, este cuento por hoy se ha terminado. Les deseo muy felices lecturas, lecturas al aula, lecturas para ustedes, y que la obra de arte esté presente en sus vidas. Muchas gracias.